Por lo general, cuando uno revisa un diagnóstico médico, existe esta expectativa de precisión absoluta. Si hay una fractura, la radiografía muestra una línea blanca, dentada, y el médico simplemente la señala. Claro, es algo binario, roto o no roto. Y esa misma claridad, digamos, es la que solemos buscar al leer estados financieros. Exacto. Esperamos que las cifras encajen en cajas perfectas, especialmente cuando bajamos a la última línea del estado de resultados. Totalmente. Uno asume que esa utilidad neta es el reflejo directo, ineludible de la salud de un negocio. Pero, al entrar al mundo de la contabilidad internacional, esa máquina de rayos X como que pierde resolución. Nos topamos con panoramas que exigen una interpretación pues mucho más profunda. Y por eso, hoy nos vamos a meter de lleno en una paradoja corporativa que es fascinante. Así es. Imaginemos una gran corporación de retail, de esas con cientos de supermercados enormes. Sus cifras oficiales dicen que su rentabilidad general aumentó en el último año. Ajá, pero aquí viene el giro. Al aislar estrictamente la operación central, o sea, lo que pasa en los pasillos de las tiendas, los números reportan una pérdida operativo-financiera. Es una contradicción bárbara que desafía la lógica básica de los negocios. Si tu negocio principal pierde plata, ¿cómo es que tu rentabilidad global sube? Esa es exactamente la gran interrogante que vamos a resolver hoy. Así que bienvenidos a este análisis a fondo. Nuestra misión en este espacio es diseccionar la anatomía de la utilidad neta. Y para lograrlo, tenemos dos fuentes clave sobre la mesa. Primero, los estados financieros separados de 2023 de Almacenes Éxito S.A., los que reportaron ante la SEC en Estados Unidos. De la Universidad de la Costa, CUC. Sí, un documento excelente. A lo largo de esta conversación vamos a desentrañar la diferencia monumental entre estados financieros separados y consolidados. Claro, y veremos qué normativas entran a jugar ahí. Específicamente la NIC 27, la NIF 10 y la NIC 28. Queremos entender el impacto que tienen las inversiones sobre las cifras individuales de una empresa. Y bueno, asumiendo que quienes nos escuchan ya dominan el impacto de la NIF 16 de arrendamientos, la NIC 12 de impuestos y el deterioro, vamos a ir directo al quirófano financiero. Tal cual. Nos vamos a enfocar en desarmar ese margen neto para ver qué hay adentro, dejando de lado las lecturas superficiales. Porque fíjate, la herramienta tradicional que casi todo el mundo usa es el modelo DuPont clásico, el de 3 factores. Ok, vamos a desempacar esto. El DuPont clásico es un punto de partida, pero tiene un punto ciego gigante. Revisemos las cifras de éxito en 2023. Adelante con los números. En sus estados financieros separados, reportaron ingresos ordinarios de más de 15 billones y medio de pesos colombianos, y su utilidad neta cerró cerca de los 126,000 millones. Ajá. Y si le aplicas el DuPont clásico, el famoso ROE, vemos una mejora. Pasó de 1,39% en 2022 a 2,07% en 2023. Claro, y a simple vista esos números se celebran. El indicador subió, lo que en teoría significa que la empresa fue más eficiente con su capital. Pero, digamos, hay un problema metodológico ahí. Exacto. Medir la rentabilidad de una estructura así de compleja usando solo el DuPont de 3 factores es como subirse a una balanza con una mochila pesadísima. Me gusta esa analogía. El número sube, pero no es tu peso real. Totalmente. La métrica está distorsionada. Entonces la pregunta obligada es, ¿de qué está hecha realmente esa utilidad neta de 126,000 millones? Bueno, para entenderlo hay que ir hacia atrás. Tenemos que desglosar el estado de resultados desde el EBIT, el margen operativo. Y al ver las cifras de la operación propia de éxito en 2023, la historia es súper distinta a la del ROE, ¿no? Radicalmente distinta. Su margen operativo en realidad se desplomó. Cayó del 3,04% al 1,65%. ¡Wow! O sea, casi a la mitad. La eficiencia de vender productos en las tiendas se contrajo muchísimo. Así es, y a eso hay que sumarle el impacto de la estructura de capital, el diferencial financiero neto. Que básicamente es esa guerra entre lo que generan los activos y lo que se come la deuda. Y en el sector retail, ese impacto es masivo. Éxito tiene un saldo neto negativo de casi 430,000 millones de pesos. Claro, y nuestra audiencia ya sabe por qué pasa esto con la NIF 16. No son dueños de los locales, los arriendan. Exactamente.
Esos pasivos por derecho de uso generan un gasto por intereses brutal. Entonces, si tomas ese resultado operativo debilitado y le restas la carga financiera, Y dejando afuera las líneas no operativas, claro. sí, aislando eso, la operación pura de la empresa habría reportado una pérdida de más de 173,000 millones de pesos. A ver, detengámonos ahí. Si la operación principal, ya con su carga financiera, está en rojo por 173,000 millones, Ajá. ¿de dónde sale la inyección de recursos para revertir ese hueco y terminar con una utilidad neta positiva de 126,000 millones? Fíjate que ese mecanismo salvavidas no viene de vender más abarrotes. Viene de un renglón súper específico debajo del resultado operativo. El mundo de las inversiones. Exacto. Nos mete de lleno en cómo la matriz gestiona sus participaciones en otras entidades. Y aquí es donde la NIC 27 y la NIC 28 entran a cambiar por completo la historia de los estados separados. Porque la normativa te da opciones. Según la NIC 27, al presentar estados separados, la controladora elige cómo medir sus inversiones. Puede ser al costo, al valor razonable o por el método de participación patrimonial, el famoso MPP. Y Éxito eligió el MPP para 16 de sus entidades. Sí, 14 subsidiarias y 2 negocios conjuntos. Y esa elección reconfigura todo el balance. Es una compresión increíble. Todo un ecosistema corporativo. Empresas extranjeras como Spice Investment Mercosur en Uruguay. Y empresas inmobiliarias como Viva Malls. Exacto. Todo eso queda aplastado en una sola línea del balance que vale más de 4 billones de pesos. Estamos hablando de casi el 30% del activo total separado de la compañía. Es gigante. Es inmenso. Y luego en el estado de resultados aparece un ingreso por participación MPP de más de 247,000 millones. Y es justo esa inyección la que borra la pérdida operativa de un plumazo. Pero aquí salta una duda crítica para cualquier analista. ¿Esos 247,000 millones entraron a la cuenta del banco de la matriz? Lo fascinante aquí es cómo funciona la NIC 28. La respuesta corta es no. O sea, no hubo liquidez por ese monto. No por el total. De ese $250 millones que entró al estado de resultados, solo unos 154,000 millones llegaron a la caja real. Y eso llegó por vía de dividendos pagados, ¿verdad? Así es. Dividendos que las subsidiarias efectivamente decretaron y transfirieron. Entonces, tenemos un bache, una diferencia de más de 93,000 millones de pesos que están en el resultado, pero no en la caja. Exactamente. Y esa diferencia es netamente un reconocimiento normativo basado en el devengo. El MPP dice que si tu subsidiaria gana plata, tú reconoces tu parte de ese ingreso de inmediato. Sin importar si la subsidiaria te giró la plata o si decidió dejarla en sus propias cuentas para crecer. Tal cual. Entonces la utilidad neta sube, el ROE se ve más bonito, pero el flujo de caja operativo de la matriz no ve ese dinero. Y el profesor Barrios Miranda hace un punto clave sobre esto. Cuando esos dividendos por fin se pagan en efectivo y llegan a la caja, no pueden ser ingresos otra vez. Claro, porque sería doble contabilidad. Estarías contando la plata 2 veces. Exacto. Entonces, ese efectivo entra al flujo de actividades de inversión, reduciendo el valor de la inversión en el balance. Lo cual nos demuestra que la utilidad neta está, digamos, inflada por reconocimientos que no tienen un respaldo inmediato en caja. Y por eso es que el DuPont de 3 factores se queda corto. Quien analice estas cifras necesita un detector de metales más potente. Necesita el modelo DuPont de 5 factores. Esta herramienta sí logra aislar la rentabilidad operativa real de los efectos contables y fiscales. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Este modelo de 5 factores es como nuestra máquina de rayos X. Separa los huesos, que sería la operación comercial, de los tejidos blandos, que son las deudas y las reglas tributarias. Totalmente. Y al pasar las cifras de éxito por esta máquina, los hallazgos son súper reveladores. Empecemos por el factor 2. Efecto no operativo, que es básicamente la utilidad antes de impuestos dividida entre el EBIT. En este caso dio 0,289. O sea que por cada peso de resultado operativo puro, solo 29 centavos logran sobrevivir hasta la utilidad antes de impuestos. Exacto. Los 71 centavos restantes desaparecen, devorados por la estructura de capital y los gastos de deuda. Es una sangría financiera enorme. Y eso que el MPP ya inyectó un montón de dinero normativo.
Imagínate, aún con el salvavidas del MPP, la carga financiera asfixia el flujo. Pero a ver, volvemos a la paradoja inicial. El ROE final mejoró. Si la operación comercial cae y la deuda se come el 70%, ¿qué empujó la rentabilidad hacia arriba? El gran héroe de la historia aquí es el factor 5, la carga fiscal. La relación entre utilidad neta y utilidad antes de impuestos. Que dio un salto grandísimo, ¿no? Pasó de 0,339 a 1,709. Un salto gigante. Y esto no tiene nada que ver con eficiencia operativa, es puramente el efecto de la NIC 12. Impuesto diferido. Así es, la empresa registró un ingreso a favor por impuesto diferido de más de 52,000 millones de pesos. Claro, y para nuestra audiencia, recordemos que ese ingreso nace de diferencias temporarias entre la regla fiscal y la contable. Es un alivio futuro que se reconoce hoy en el papel. Es un respiro contable enorme. Si juntas ese beneficio fiscal temporal con el ingreso normativo del MPP, ahí tienes la fórmula matemática de por qué mejoró el ROE. Mejoró por los impuestos y por las inversiones en otras empresas, no por vender más. Exactamente, no por la rentabilidad de su operación central de retail. Esto nos da una visión clarísima de la empresa de forma individual. Pero si la matriz solita tiene toda esta presión, ¿qué pasa a nivel del grupo económico completo? Ahí tenemos un choque de realidades tremendo entre los estados separados y los consolidados. Son dos mundos diferentes. Porque cambiamos de regla, ¿verdad? Pasamos de la NIC 27 a la rigurosidad de la NIF 10 para consolidados. Así es, pero hay una regla de oro inquebrantable en las NIF. La utilidad neta atribuible a la controladora tiene que ser exactamente igual en ambos reportes. La consistencia técnica. Y en este caso de éxito, cumple perfecto. Son los mismos casi 126,000 millones en los separados y en el consolidado. Pero las historias que cuentan para llegar a ese mismo número son diametralmente opuestas. Es que es salvaje la diferencia. En los separados vimos que el MPP sumó 247,000 millones en positivo. Ajá. O sea, en el mismo año, llegando a la misma utilidad final. ¿Por qué los números cuentan cosas tan distintas? ¿Cuál es la realidad? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, ambas son la realidad, solo que responden preguntas diferentes para usuarios diferentes. A ver, explícanos eso. En el consolidado, la NIF 10 te muestra al grupo como un solo bloque económico. Y ahí descubres que el EBIT real del grupo es sanísimo. Sí, supera los 882,000 millones de pesos. O sea, 3 veces mayor que el resultado aislado de la matriz. Las subsidiarias internacionales y los negocios inmobiliarios realmente aportan valor. Entonces la crisis no es de todo el grupo, sino una presión focalizada en la matriz legal en Colombia. Así es. Pero ojo, el consolidado también te revela un golpe durísimo que los separados esconden por completo. Y está en el ORI, el otro resultado integral. Uy, las diferencias en cambio. Exacto. Por la conversión de monedas de esas subsidiarias en el extranjero, se destruyó más de 1 billón de pesos en el patrimonio consolidado. 1 billón. Es una locura. Claro, consolidar subsidiarias en Argentina o Uruguay significa traer esas monedas devaluadas a pesos colombianos. Y el valor de esos activos se desploma en los libros. Pero como sabemos, esa pérdida monstruosa no pega en la utilidad neta del año, va directo al patrimonio a través del ORI. Es un deterioro de valor a largo plazo que no ves si solo miras los ratios tradicionales, en los estados separados. Por eso es tan importante saber quién está leyendo la información. Un accionista se enfoca en los consolidados, porque le importa todo el ecosistema. Claro, quiere ver que el negocio global sea viable y debe monitorear ese riesgo cambiario en el patrimonio. Pero un banco, un acreedor, a él no le importa el ecosistema etéreo. Él le prestó la plata a una entidad jurídica específica, la matriz separada. Totalmente. El banco sabe que las deudas se pagan con el efectivo que está en la cuenta corriente de esa matriz. Las grandes ventas de una filial en otro país no te sirven para pagar la nómina local a menos que haya un flujo real de dividendos líquidos. Y como vimos con el MPP, registrar ingresos millonarios por participaciones no es sinónimo de tener la plata en la caja. Y esto, fíjate, nos lleva a la conclusión práctica de todo este análisis. Esto no es solo para cuadrar libros. Esto define la supervivencia corporativa. Especialmente por el tema de los covenants bancarios que resalta el profesor Barrios. Exactamente. Esas restricciones financieras que te ponen los bancos en los contratos de crédito. Te exigen mantener ciertos ratios de rentabilidad y cobertura.
Si incumples un covenant, el banco te puede exigir que le pagues toda la deuda de un día para otro. Y aquí viene el detalle clave. Esos covenants muchas veces se miden sobre los estados financieros separados. Entonces, si uno es el gerente financiero, tiene la presión absoluta de proteger esos indicadores. Y usar normativas como la NIC 27 y la NIC 12 se vuelve una herramienta de gestión brutal. Claro, porque el ingreso normativo del MPP y ese impuesto diferido inflan la utilidad separada, y así cumples con la restricción del banco. Cumples al pie de la letra con la norma, salvas el covenant, aunque la caja real y los dividendos que te entraron sean muchísimo menores. Entonces, ¿qué significa todo eso al final del día? Después de desarmar la utilidad, ver el espejismo del flujo de caja del MPP y esa pérdida billonaria en el ORI. Significa que la contabilidad es profundamente estratégica. Definitivamente. Y el documento académico deja la puerta abierta para analizar otros casos como el de Colombina S.A., para ver si estas dinámicas se repiten en otras industrias. Sería un ejercicio interesantísimo. Sí. Y nos deja con una pregunta gigante para quienes nos escuchan. Si un gigante del retail sostiene su rentabilidad gracias a los efectos contables de sus inversiones y beneficios fiscales temporales, Ajá. ¿cuántas otras corporaciones, de esas que vemos como invencibles, basan su éxito financiero en la elección de su marco normativo, en lugar de en la venta real de sus productos? Es una pregunta que te cambia toda la perspectiva. Totalmente. A la hora de leer un reporte financiero, hay que recordar que, a diferencia de una radiografía médica, a veces los tejidos contables ocultan fracturas estructurales que necesitan soportes externos para no colapsar.